Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Sábado 17 de abril, un día más viendo el avance de las obras de la casa de todos los madridistas. Si eres nuevo en el canal, te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos y directos. Muchas gracias a los más de 61.000 madridistas que ya forman parte de la familia de fanáticos Real Madrid. Así que nada, quédate con nosotros y vente a ver los avances de las obras. Empezamos. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Sábado 17 de abril, un día más viendo el avance de las obras de la casa de todos los madridistas. Si eres nuevo en el canal, te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos y directos. Muchas gracias a los más de 61.000 madridistas que ya forman parte de la familia de fanáticos Real Madrid. Así que nada, quédate con nosotros y vente a ver los avances de las obras. Empezamos. Vaya día espectacular que se ha quedado para venir a grabar al Bernabéu. Fijaros las vistas que tenemos aquí desde el frontal de la Torre C. Ahora nos iremos fijando en los distintos detalles que podemos ir observando. Fijaros en este plano entre las dos torres. Esas estructuras metálicas que veis detrás de la malla son nuevas pasarelas. Hay un nuevo nivel en el interior del estadio y va a conectar con la rampa que falta por aquí. De aquí ahí va a ir conectado. Dentro de muy poquito asistiremos a la traslación de la cercha longitudinal que ya está izada. No me han confirmado fecha, pero sí que me ha llegado ya por 2 vías que el izado de la segunda será tal vez el lunes 26 de este mes de abril. Así que nada, dentro de muy poquito seguro que volveremos a tener movimientos importantes. Fijaros cómo están realizando trabajos de apriete en las uniones del cubo. Todavía faltan por instalar esos cilindros que sirven para nivelar, que van ahí y ahí. Y aquí vamos a ver la segunda cercha longitudinal. Tenemos esta grúa viral aquí en medio, la X instalada ya en lo alto de la cercha y el plano de la que está izada, que es realmente espectacular, es tremendo. Ayer pude ver en uno de los timelapse que suben a Bernabéu desde Torre Europa, pude ver cómo están instalando esos raíles que van a ser parte del mecanismo de traslación de la cubierta retráctil una vez esté conformada toda la cubierta. Fijaros cómo están colocando esas rótulas de color negro que deben ir instaladas posteriormente aquí en los extremos de la cuna de color amarillo que he instalado bajo la cercha. Ahí luego caerán los cables del nuevo carretón y servirá para el izado de la misma. Se están comenzando a levantar aquí una torre de andamios del mismo modo que creo que también está en el fondo sur, y me llama especialmente la atención porque no sé para qué puede servir. Si alguno lo sabe, que nos lo cuente en los comentarios. Hay poquito movimiento en la zona del fondo norte. Voy a aprovechar para mostraros un plano así de la estructura de la cubierta y vamos a ir continuando rápido. Además, mira, desde aquí se puede ver también el cubo. Ahí lo podéis ver y vamos a continuar con el paseo. Quiero ir más rápido y no quiero entretenerme en nimiedades. Nuestro plano ascendente, me gusta con los árboles así tan verdes, y fijaros cómo comienza a asomar el nuevo edificio del lateral este, la estructura. Tremendo el tamaño y la magnitud que va a tener este nuevo edificio. Fijaros ahí, las piezas que vimos llegar hace una semana ya están todas conectadas. Y cómo va creciendo ese núcleo de hormigón en torno al nuevo pilar de la torre A, de la torre D, perdón. Vamos a hacer un recorrido panorámico de toda esta zona. Nos fijamos en todo lo que tienen en la zona de acopio de materiales de la torre D. Hay bastantes armaduras, bastante ferralla, piezas rojas, esas de ahí
Entiendo que sean para el encuentre de la estructura roja con la ya estructura existente del estadio. Y bueno, ahí tenéis las piezas rojas que son realmente impresionantes. Ahora las veremos a pie de calle e impresiona muchísimo, impresiona muchísimo. Bueno, ahí vemos todos los paneles de encofrado con las armaduras que parecen asomar, que ya tienen colocadas por la parte de la izquierda. Nos tapa un poquito el brazo de la grúa, este brazo de aquí. Y bueno, vamos a recuperar ahora el recorrido habitual para atacar la torre D a pie de calle, bajando Padre Damián. Pues aquí estamos ya bajando la calle de Padre Damián, enfilando este lateral que luce realmente espectacular. No me gustan los días así despejados, con buena luz para grabar. Y fijaros la imponente estructura de color rojo que comienza a elevarse, a ganar esos metros de altura. Tengo muchas ganas de ver cuando termine la fase del parking, ambas fases, cuando esté ya todo a nivel cero, vamos a ver avances muy significativos con esta estructura, ya que al ser metálica vienen las piezas ya conformadas, y por lo menos lo que es el esqueleto del edificio va a ir creciendo muy rápido. Son unos planos más cortos de la estructura para que podáis observar todos los detalles, todas esas uniones atornilladas. Tenemos una grúa, ahora lo veremos desde otro punto de vista porque creo que están colocando más piezas cercanas al edificio. Ahí podéis ver las armaduras que os comentaba antes, que veía asomar. Ahí tenéis los paneles de encofrado listos. Bajamos desde el carretón amarillo y vamos comprobando, vamos observando esta impresionante estructura. Y efectivamente ahí podemos ver cómo están colocando esos pilares, esos soportes muy próximos a las costillas del estadio. Y las piezas que habíamos visto antes desde arriba de color rojo, que os decía que era para el encuentro de la estructura, son estas de ahí. Fijaros, os hago así planos muy cercanos para que veáis la distancia a la que quedan los soportes de la estructura del edificio, de la estructura del estadio, perdón. Desde esta posición podemos ver mejor las piezas estas que conectan el nuevo edificio con las costillas del Santiago Bernabéu. Ahí podéis verlo muchísimo mejor. Y ahora vamos a continuar con un plano panorámico, es un paneo de todo el lateral este. Seguimos bajando Padre Damián y ahí podéis ver esa mole de hormigón que, al igual que en el fondo norte junto a la torre D, en el pilar de la torre D, está ganando metros de altura junto a la torre A. Aquí era recuperar el plano habitual que hacemos frente a la valla en Plaza de Sagrados Corazones. Ahí vemos la estructura de hormigón de la que hablábamos antes, ese nuevo pilar. Podemos ver la cercha longitudinal de la antigua cubierta de Padre Damián suspendida. Aquí a la derecha. Vamos a avanzar un poquito, vamos a movernos a ver si conseguimos ver avances significativos en la rampa de entrada. Creo que sí, que ya está hormigonada la parte superior de la rampa del techo. Vamos a ir avanzando. Para esto hay imágenes muy buenas en la página de Nuevo Bernabéu. Estas imágenes las estáis viendo vosotros mucho mejores porque yo estoy con el brazo en alto. Ahí vemos la rampa, el edificio al fondo. Voy a ver si hago un poquito de zoom. Ahí veis un plano del edificio, veis las uniones de los soportes de color rojo, bueno, y la parte inferior gris
pues con esas piezas rojas que van uniéndose a las costillas del estadio. Como ya os dije, ese edificio va a quedar integrado al estadio y recubierto por esa piel envolvente de acero. Vamos a fijarnos aquí los tramos de la rampa, el tramo superior que ya está hormigonado, como podéis ver. Siguen los trabajos en esa zona a muy buen ritmo. Esto luego lo veré mucho mejor con todos vosotros en el estreno del vídeo y lo iré comentando en directo con vosotros. Ahí podéis ver la estructura de ese nuevo pasillo 360 grados alrededor del estadio y me llama la atención que parece ser que no sobresale en la zona media de la actual fachada del estadio. Interesante. Bueno, aquí estamos con nuestro plano corrido alrededor de la Plaza de Sagrados Corazones y hoy me gustaría utilizar este minutito que tengo para hablar con vosotros, para daros las gracias porque ya hemos alcanzado los 1000 seguidores en el canal de Telegram. Es un sitio bastante chulo, hay una comunidad ahí bastante sana con la que comentamos la actualidad del Madrid. Tenéis los vídeos al instante, podéis descargaros material totalmente gratuito, os podéis bajar los resúmenes de los partidos del primer equipo y las chicas, y así que nada, muchísimas gracias por habernos ayudado a alcanzar ese hito de 1000 personas en el canal de Telegram. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal. Estamos creciendo a razón de 300 suscriptores diarios, que a mí me parece una auténtica barbaridad. Y nada, eso es que el contenido os gusta, que estáis a gusto en el canal, que os sentís valorados. Y nada, me gustaría poder contestar más a todos los mensajes que estáis dejando, pero es que se está yendo a las manos todo un poco. Así que nada, por eso últimamente estoy estrenando los vídeos para poder comentarlo con vosotros en directo en el chat. Y nada, tras esta breve charla, seguro que luego cuando lo estemos estrenando en directo en el chat os pondréis a hablar conmigo. Vamos a continuar con el contenido habitual de las obras. Aquí está el amigo de la Puerta de Sagrados Corazones, que siempre nos echa la bronca, aunque no grabemos metiendo la cámara, pero bueno, es su trabajo, es un crack. Aquí tenéis un plano de cómo va creciendo ese pasillo perimetral del mirador 360 grados que habrá alrededor de toda la cubierta del Bernabéu. Quedaros con nosotros porque, como ya es habitual, muchos luego lo preguntáis durante los vídeos y en los directos. ¿Vais a entrar al interior del estadio? Sí, quédate con nosotros, que nosotros siempre, el 99,9% de las veces accedemos al interior del estadio para traeros los últimos avances en esa ejecución de la cueva para el césped retráctil. Ahí podéis ver esas piezas blancas a las que le hemos estado siguiendo la pista durante los vídeos de la semana pasada, que las tenían abajo. Pues ya sabemos dónde va. Tiene esa parte de saliente sobre la que irá apoyada, me imagino, la estructura por la que irá todo el vial, toda la zona esa por donde tendrá que pasear la gente para disfrutar de unas bonitas vistas de Madrid. Y ahí tenéis el otro andamio que he estado viendo estos días cuando venía a los directos y tal, no lo he sacado, pero ahí lo tenéis, que están construyendo, porque ya tienen completado aquí en el fondo sur, pero es que no sé para qué puede ser, pero están construyendo uno exactamente igual en la misma posición en el fondo norte, como habéis visto al principio del vídeo. Tenemos en la cesta realizando trabajos de revisión y apriete en las uniones de esa nueva pasarela. El plano que tanto me gusta cuando llego a la conexión de Avenida Concha Espina como en el Paseo de la Castellana, esta Plaza de Lima. Y bueno, aquí tenéis esta perspectiva, operario realizando trabajos en el carretón, el cubo totalmente preparado, le faltan los cilindros en la parte trasera, y estoy viendo que la pieza amarilla, la cuna del fondo sur, tiene ya instalada la rótula de color negro. Luego lo veremos cuando entremos y estemos por la torre B hacia nosotros. Vaya, un camión tapándonos un plano, qué raro. Trabajos a pie de calle, a pie de obra, cubo
preparado. Como ya os he dicho, falta por instalar aquí, aquí y aquí los cilindros que servirán luego para ir nivelando el paso de la cercha cuando lo vayan moviendo a lo largo en su movimiento traslacional. Vamos a ir recorriendo ya el tramo que nos queda del exterior del estadio, este lateral oeste junto al Paseo de la Castellana, sin perder de vista la cercha longitudinal ya izada. Vamos a continuar donde podéis ver las letras de Estadio Santiago Bernabéu. Pues la parte de detrás antes tenía unas placas de GCR que las han retirado por completo. Si podéis ver, quedan unas pocas. Ahora os haré zoom en el tramo más próximo a la nueva Torre C. Ahora, según vamos subiendo, nos vamos a ir fijando en cómo están ya todas las uniones. Diría que del 66% de la cercha ya de color blanco, pintadas con ese tratamiento antiincendios. Y ahí podéis ver, esos son los únicos tramos ya que quedan por desinstalarse, perdón. Y ahora aguanta con nosotros y quédate, porque enseguida vamos a acceder al Tour del Bernabéu y vas a poder disfrutar de las mejores imágenes del interior. Fijaros aquí, en el fondo sur, tenemos los semicírculos estos que se utilizan para el deslizamiento de los cables de izado que se tienen que instalar sobre la plataforma, y aquí están instalando estas piezas grises que no sé si estaban instaladas la última vez para el izado de la primera cercha. Aquí tenéis un plano corto para que todos los expertos lo analicéis en detalle. Esta es una de las piezas y la otra, que entiendo que será igual o prácticamente igual, la tenemos aquí. Una vista general de todo lo que tenemos por aquí: el cubo, el tirachinas, tenemos la X, a ver que estamos entrando en zona de sombra, la X y los cartabones invertidos. Yo creo que antes he dicho que estaban ya las rótulas de color negro instaladas aquí, pero yo creo que las tienen que quitar y las tienen que conectar a las piezas amarillas que hay por aquí atrás, que nos tapaba el tirachinas. Estas de aquí. Yo creo que eso ya sí que lo han hecho en el fondo norte, y aquí en el fondo sur todavía están en ello. Y luego aquí abajo tenemos todas las piezas de hormigón que, como ya habéis visto antes, las han retirado por completo de la parte superior de la fachada del estadio. Son placas GCR y, si no me equivoco, eso es fibra de vidrio. En uno de los chats en los que estoy dijeron que no era fibra de hormigón. Un plano de los niveles inferiores de la torre. Por cierto, ahí en la barandilla, yo creo que esas barandillas van a ser definitivas y ya les han instalado un segundo pasamanos. Creo que ahí lo podéis ver con mucho mejor detalle, ese doble pasamanos. Estamos ya en el interior del Tour del Bernabéu y fijaros, porque aquí están colocando ya los tramos de pasarelas interiores dentro de la segunda cercha. Ahí podéis verlo, se ve un poquito oscuro porque los cristales de dentro del Tour son tintados y además está ahora mismo la sombra del estadio proyectada en toda la zona de Castellana. Pero bueno, ahí podéis ver los tramos sobre los que se va a instalar la pasarela de servicios en esta segunda cercha. Además podéis ver también muy bien todas las uniones como están ya pintadas de blanco. Aquí vemos imágenes de la cercha ya desde la zona más próxima a la Torre B, y quédate con nosotros porque enseguida accederemos al Tour del Bernabéu. Y bueno, madridistas, accedemos al mirador del interior del estadio para comprobar cómo van los trabajos
Si eres nuevo en el canal, te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos y directos que hacemos prácticamente a diario durante la semana. Así que suscríbete y activa las notificaciones. Vamos a pasar a analizar ahora uno por uno las distintas actuaciones que están realizando en el interior del estadio. Comenzamos por la cubierta del fondo sur. Fijaros qué bien se ve la instalación de esas ménsulas y cómo están conectadas entre sí para ir conformando ese pasillo perimetral 360 grados alrededor de todo el estadio. Además han colocado esos andamios que no sé para qué serán y ayer durante el directo no estaban, así que habrá que estar atento a estos nuevos andamios, cuál va a ser su función. En el fondo sur continuamos con este agujero que estaban hormigonando ayer y que yo todavía sigo sin saber para qué puede ser. Si alguno lo sabe, por favor que me lo ponga en los comentarios y así podré completaros la información en futuros vídeos. Yo creo que ya han terminado con la ejecución del muro pantalla aquí en esta zona del fondo sur. Vamos a seguir el recorrido del muro y podéis ver la excavación que se ha hecho a ambos lados del muro pantalla y que, por lo que he podido leer en algunos comentarios, me decíais que podía ser para el anclado del muro al terreno, así perpendicular. Y vemos la excavadora que se ha encargado de realizar esta operación. Bueno, había pasado de largo esto, pero es que aquí hay otro agujero igual. Esto no lo habíamos visto en los últimos vídeos, no sé cuándo lo habrán ejecutado. Plano panorámico para que podáis disfrutar de la inmensidad y la complejidad de las obras de la casa de todos los madridistas. Ahora haré zoom también ahí a la zona del palco para que veáis todo lo que están haciendo. Terminamos con la nueva cubierta del fondo sur. Muchas ganas de ir viendo cómo van completando las distintas fases de esta. Podemos ver cómo se están afanando en esa zona que estáis viendo ahí justo, donde está entrando esa pequeña excavadora y por detrás donde está el martillo hidráulico. Eran las escaleras de los túneles de vestuarios. La parte que está más a la izquierda que veis tapada sería el túnel de vestuarios y la parte de la derecha serían dependencias de los vestuarios. Así que fijaros el mordisco que le hemos metido ahí a la grada. Voy a mantener el zoom y voy a ir avanzando poco a poco para que no os perdáis nada a lo largo de la grada del lateral este, para que veáis cómo están picando. Esa parte ya es grada normal, no es frontal al palco de honor. Como podéis ver, la van a eliminar por completo siguiendo esa línea que marca las barandillas inferiores de color gris. Entiendo que en esta zona tienen que realizar la misma actuación de pilotaje que han realizado en el extremo junto al terreno de juego, que es la que estoy siguiendo ahora con la imagen. Ahí vemos que hay mucha ferralla y mucha maquinaria por delante y no nos impide verlo bien, pero no sé si podéis ver unos cabezales, a ver si me lo haría con el dedo, por ahí, en esa zona, veis que van asomando y si veis hay dos líneas, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Pues tienen que hacer lo mismo al otro lado. Vamos allí, el túnel de servicio de toda la vida. Ahí vemos esa grada abatible que está elevada momentáneamente con esos soportes. Luego tendrá un mecanismo hidráulico que se encargará de elevarla y bajarla según convenga. Vamos a ver pasar a uno de los dumpers por esa plataforma, esa pasarela que han colocado para acceder a la zona que están picando, y es que con esos dumpers son con los que están retirando todos los escombros. Como podéis ver, cada vez queda menos ferralla, quedan menos armaduras sobre el terreno de juego. Ahí veis
unos cuantos micropilotes al fondo, esas salvas metálicas, que son las que se introducen cuando se realiza la perforación. Y en esa zona que hemos tenido tantísimo tiempo las armaduras, la conformación de ferrallas, pues ya no queda prácticamente nada. Ahí veis esos soportes metálicos que algunos me habéis indicado que son para introducirlos en los agujeros que hemos estado viendo hace tan solo unos minutos. Ahora seguir haciendo el recorrido, así estos planos cortos, que espero que os estén gustando. Estoy sacando muchísima información. Ahí han realizado una especie de abertura en el muro, pantalla. Y vemos cómo han instalado esos andamios para acceder al interior de esa cavidad que han abierto. Podéis ver cómo están ejecutando los trabajos en la zona del túnel logístico del lateral oeste. La zona de la cueva también, esa excavación espectacular. La nueva maqueta del Tour del Bernabéu. Si no lo has visto todavía, te voy a dejar aquí arriba el vídeo para que le eches un vistazo porque es espectacular. Bueno, madridistas, esto ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si ha sido así, dale a me gusta y suscríbete si eres nuevo en el canal y todavía no lo has hecho. Tendremos muchísimos más vídeos y muchísimos más directos para estar con vosotros. Y nada, amigos, los que hayáis estado en el estreno en directo, ha sido una vez más un placer haber podido estar hablando con vosotros. Hasta la próxima y a la Madrid, amigos. Chao, chao.